God kväll. När den gamla supermaktskonflikten mellan USA och Sovjetunionen tog slut så tog också ett antal regionala konflikter och revolutionsförsök slut. El Salvador i Centralamerika är ett sådant exempel. I 12 år förde olika gerillagrupper krig mot en synnerligen centralstyrd statsapparat, mot en politisk och ekonomisk maktelit. Nu har de här gerillagrupperna förvandlats till politiska partier efter en freds- och demokratiuppgörelse som förhandlats fram i FNs regi och med stark svensk diplomatisk insats. I en svensk dokumentärfilm av Nitza Kakosaios skildras hur gamla fiender har börjat samarbeta i El Salvador för att försöka få landet på fötter igen. Det är det nästan omöjliga som skildras, hur industriledaren Jaime Hill, som kidnappades och hölls fången av gerillan, nu träffar sina gamla dödsfiender igen. Tala med fienden heter filmen. ¿Cómo se llama? Jaime Hill. ¿Sabe usted quiénes y por qué le han secuestrado? Sí, señor, yo sé que es la organización del ERP que me tiene ahorita secuestrado. Pero es histórico el esfuerzo que ustedes han hecho. En vänstergerilla i krig med landets regeringsarmé och dess godsägare. I 12 år pågick dödandet i El Salvador. Det kom att bli en av Latinamerikas blodigaste konflikter. Gerillans krav på demokrati och social rättvisa slogs tillbaka av militär och av godsägare som hade stöd av USA. I krigets början finansierade ERP, en av gerillagrupperna, sin armé genom att kidnappa rika affärsmän. Stora lösensummor krävdes och gerillan gjorde inga kompromisser. Det gällde pengarna eller livet. De kidnappade hämtades ur toppskiktet i den salvadoranska överklassen. En av dem var Jaime Hill. Han blev ERPs mest lönsamma byte någonsin. El 31 de octubre del año 1979, efectivamente yo fui secuestrado como a eso de las 3:30, 4 de la tarde. Yo estaba en mi oficina en un día normal y corriente, escribiéndole una carta a mi hija Alexandra, quien se encontraba en Estados Unidos estudiando, cuando repentinamente oí unos balazos, pero en la calle. No le puse mucha atención. Cuando sí ya me empecé a preocupar es cuando oí los balazos adentro de la oficina. Lo que hicimos fue disfrazarnos de policía. Fue la manera más lógica de encubrir una operación en un punto donde lo que había era policía cerca. Entonces se pone un dispositivo con policías en la parte externa del edificio y así se facilita la penetración hasta la oficina de Jaime. O sea, él cerró su puerta con llave, hubo que forzar la puerta y todo. Mire, yo me metí al baño y estaba así, me sentía protegido de todas las balas que estaban adentro de la oficina. Entonces yo saqué mi arma de esta manera, apuntando allá a la puerta. Entonces, cuando ellos irrumpieron, yo sentí el peso del arma como que si pesaba 20 libras. Habrá sido, como le digo, temor, qué susto, la adrenalina. Pero entonces yo no hice nada, sino que cuando ellos entraron me dijeron... ¡Tira el arma!
ese momento fue que me amarraron con las manos aquí para atrás y me pusieron una capucha y me llevaron para el pick-up a donde me iban a trasladar al lugar del secuestro. La reacción de la seguridad pública del país, de la Guardia y de los cuerpos de seguridad, era bloquear todas las entradas y salidas comunes, de uso común de la capital. A Jaime lo sacamos por una ruta más larga, pero por una ruta no tradicional, en la cual había caminos de tierra, por rato salíamos a una carretera pavimentada, luego otra vez las calles, por ejemplo, que se ocupan para transportar café. Ahora, ¿por qué se escoge a Jaime en concreto? Jaime pertenece, digamos, al grupo de familias más importantes de este país. Habían sectores de esas familias o familias completas que estaban financiando una política de escuadrones de la muerte. Porque había claramente una dictadura militar que estaba manejada por lo que en este país se llamaba como las 14 familias, que eran los que decidían en este país cómo se gobernaba, quién iba a ser el presidente, cuál iba a ser la política económica, y eso fue la causa de la guerra. Jaime's grandfather was an Englishman who came and married a Salvadoran woman, Bernal, and began to invest in coffee. They were one of the richest families in this country. The presidential mansion is where he was raised. It's a palace. Their family estate in Santa Ana, it's one of the great and beautiful haciendas of this country. They're a very typical oligarch family. And they live from you completely. You are the patron, the boss. And they call you Don Emilio, Don Jaime. And you are a Don in the old Spanish sense. You're almost a god. They depend on you for medicine, credit, electricity, food, everything. It's a level of power that's corrupting, and it changes you. You become arrogant, you become very closed, you become lazy. You don't think of this as a country in which a group of people are participating. You think of it as an estate that you own a part of, and they work on. Jaimes is one of the most prestigious families in this country. He was raised as a prince, untouchable. El Salvador, noviembre de 1979. Por este medio, informamos que el día miércoles 31 de octubre, fuerzas militares del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, realizaron la captura de Jaime Gil Argüello, quien actualmente es nuestro prisionero. Al llegar, sentí que estaba entrando a una casa. No tenía idea de quién era la gente bajo ningún punto. Entonces, cuando me quito la venda, veo a 5 personas sentadas en el puro suelo. Y todos enmascarados, por supuesto, armados. Y uno de ellos se para y me dice, ¿sabes de lo que esto se trata? Entonces les dije yo, no, pues fíjense que estoy confundido. No sé si se trata de una fiesta de Halloween o de un secuestro. Traté de ganarme la confianza de ellos diciendo esta broma para que comprendieran que ellos habían secuestrado a un ser humano y no a una persona que estaba totalmente en contra de lo que estaba pasando en estos momentos en El Salvador. This is the Road del Playón, which is just outside San Salvador, on the backside of
volcano, San Salvador. And it was a terrible place because El Playón stands between 3 military bases. And between them, they were the processing centers for the government death squads. So subversives, people who were suspect, would be picked up mostly in the capital or in this area and brought here for torture. And then when they were done with them, they would bring them to El Playón and shoot them. This really took off around 79. I mean, there were just bodies everywhere in various states of decomposition, hundreds of vultures, millions of rats. It was a macabre place. There are hundreds of them everywhere. Look, this is a machine gun. This is the clip that holds the bullet. And they come in a long web, and it feeds in. Somebody probably threw them here. They're the bones. The machine gun's here, and they go back out. And they're everywhere. All of this, hundreds and hundreds of rounds. There are bullets everywhere you look, and there are bones everywhere you look. What were the roots of the war? Well, the army ran the country with the oligarchy and a group of very corrupt parties. You couldn't get a living wage. There was no justice. If you made a complaint, they killed you. This country, it was illegal to have a trade union in the countryside. No peasant could have a trade union. It was against the law. And at the same time, the left, many of them, looking at the experience in Vietnam and Cuba, felt that capitalism would never work and thought that a kind of radical socialist alternative would. There were 5 guerrilla groups, in part because they disagreed ideologically. Fidel Castro demanded that they unify in 1980 before he would support them, and they did. They thought this country should be run by Salvadorans, and they hated foreign corporations and the U.S. Embassy. It was also very influenced by the Catholic Church. This is a country where the Catholic Church organized base communities. Peasants were given a chance to run their own lives, and many of those peasant organizers became guerrillas. Then the army began to shoot priests. I mean, they shot the Archbishop, Monsignor Romero, but they shot, if I'm not mistaken, 7 or 8 other priests. This is a very Catholic country. You shoot the priest, you make people, oh, those people got angry. Almost to a man and a woman, they became guerrillas. El estar enfrentados a una dictadura hace como una necesidad la radicalidad en las posiciones. Es como no queda otro camino, pues. Realizaron la captura de Jaime Gil Argüello, quien actualmente es nuestro prisionero. Al comunicarles lo anterior, queremos manifestarles que el prisionero Jaime Gil Argüello se encuentra en buen estado de salud y que para lograr su libertad, la familia deberá cumplir al pie de la letra todas y cada una de las exigencias que nosotros plantearemos. Esta es la habitación donde él permaneció durante 6 meses aproximadamente, y el acondicionamiento que se hizo fue de construir otra habitación dentro de esta habitación. El cajón interior era aproximadamente de 2,5 metros por 2 metros, no con luz de luz artificial y una cama. Todos los días salía eventualmente 1 hora al día a recibir sol y a hacer un poco de ejercicio
en este patio. Salía con los ojos cubiertos. En 5 meses nunca vio el sol, nunca vio un árbol, siempre estuvo cubierto, cubierto. Los nombres de ellos no los sé, ellos nunca se mencionaron sus nombres, entonces yo me permití ponerles sobrenombres. Uno de ellos era el chef, que fue la persona con quien yo me veía una vez por semana y me informaba cómo iban todas las negociaciones del secuestro. El otro fue el callado, que me hacía compañía también, y el otro era el aeróbico. La única cara que sí vi fue la de Ana Guadalupe Martínez. Claro, después de semejante susto, cuando me llegaron a secuestrar, y estar viendo solamente a personas enmascaradas no deja de tener un sentimiento feo, ¿no? Conocí la manera de pensar de una persona que tenía mucho dinero, pero que ahí estaba prácticamente sin poder hacer uso de todo el poder, el dinero, los recursos que podía tener él o su familia entera. Ana Guadalupe Martinez was part of the high command of the ERP. She was one of the most angry, completely determined, and in some ways scary guerrillas that I met. In her youth and the early days of the guerrilla movement, she was known as a gunman. She was somebody who shot people and did it well. I, as a reporter, had to operate and go into the zones where Ana Guadalupe Martinez and Joaquin Villalobos operated. And they were always the areas where the guerrillas committed the worst human rights abuses. And that was because they were very militaristic. In their version of power, the entire issue was a problem of power. What they worried about was creating a guerrilla army and destroying the Salvadoran army. And that meant that a lot of civilians got caught in the middle. They did terrible things. Por primera vez me doy cuenta lo valiosa que es la vida, estar vivo, y de que verdaderamente no se necesitan tantas cosas materiales para ser feliz. Entonces yo en ese momento me ponía a mis hijos conmigo, viviendo en una casita muy humilde, en una playa, y yo yendo a pescar. Pero si eso hubiera sido mi destino, yo con el mayor gusto lo hubiera aceptado siempre y cuando saliera con vida y pudiera estar cerca de mis hijos y de mi esposa. Que si no se resolvía la situación en los términos en que estaba planteada, sí corría peligro la vida de él. ¿Usted tenía que ejecutarlo, matarlo? Eso era lo que estaba planteado si ocurría algún problema, ¿no? O si ocurría algún accidente. Cuando vi la noticia en la televisión, que oigo a mi esposa pedir clemencia y que por favor no me mate, en ese momento fue lo más duro, porque dije, esto ya se fue de las manos, no hay ningún control y algo muy drástico, muy malo está pasando, de que han tenido estos que dar un ultimátum porque ya se llegó la hora. Ese fue el momento más duro de todo el secuestro. Estoy hablando desde las 12 del día que yo oí la noticia hasta las 8 de la noche que yo hablé con el chef y cuando ya me dijo que las cosas están calmando un poco más. Por la Policlínica Salvadoreña, ya con instrucciones de que me iba a dejar cerca de un familiar mío. Y efectivamente me dejaron a 15 metros de un tío mío que se había ocupado como contacto, ¿no? Para dejarle mensajes y todo.
y tomé un taxi y me fui para mi casa. Cuando me monto, yo vi la ciudad como nunca la había visto. Me preguntó el taxi que si yo era extranjero, le dije sí. Entonces, caminando a mi casa, le pregunté, mire, y dicen que aquí secuestran gente. Sí, me dice. ¿Qué ha oído de los secuestrados? Mire, un señor Mackenty, me dice, creemos que está vivo todavía, pero un pobrecito Gil que montaba a caballo, uy, decía, este mejor vida de hace días. Entonces no le dije nada, me lo llevé a la casa y cuando entré a la casa lo invité a tomarse un trago conmigo. Entonces yo le dije, fíjate que yo soy Jaime, que no sé cuánto, y aquel medio asustado, pero la verdad que le pasó el susto cuando le metí un whisky doble y yo meterme otro también. Así que... para elevar los niveles de disciplina en lo político, en lo militar y en lo ideológico. Esta es una necesidad fundamental en estos momentos. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Trabajadores, se acercan momentos decisivos. Hay que prepararse combativamente. Nadie debe quedar desarmado. ¡Todos al combate! Me atrevo a decirte, Nitza, que nadie creyó de que la guerra iba a llegar a ser lo que verdaderamente fue. Creíamos que esto iba a pasar, que tarde o temprano iba a pasar, que era un grupo de delincuentes, un grupo con ciertas obsesiones que habían obtenido en la universidad, y la verdad que no se dio. What happened here, and in many other parts of the world, is that local conflicts had deep historical, local origins and became a chapter of the Cold War. And that's what happened in El Salvador. It happened at every level. Both sides completely hardened in the course of the war. The Americans gave the Salvadoran army an air force. They gave them helicopters. They gave them gunships, computerized machine guns. They gave them special night vision goggles. I mean, how else would you explain investing $6 billion in a small country where there are no vital interests except to prove that there will not be Marxism in El Salvador? The United States did everything possible to destroy this movement. And it was an extraordinary guerrilla movement. They did something that's never happened in the history of guerrilla warfare. They survived 10 years of extreme counterinsurgency war, and they came and took the capital. And I think it shocked everybody so much that they realized you have to negotiate to end this war. Después de una jornada muy intensa de 15 o 16 días de trabajo de parte de las comisiones negociadoras del gobierno de El Salvador y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, podemos con mucha satisfacción expresar al final de este año de 1991 la firma de un acta donde se da la finalización definitiva del conflicto en El Salvador.
Fram till för några år sedan stod El Salvador i centrum för konflikten mellan öst och väst. I 12 år rasade inbördeskriget. Sen kom freden, den som ingen trott på. Och den freden uppnåddes runt förhandlingsbordet. Man talade med fienden och det var FN som drev samtalen. I 2 år förhandlade man och en kompromisslösning nåddes. Att man lyckades berodde på att både gerillan och regeringsarmén insåg att ingen av parterna kunde vinna kriget militärt. Motsättningarna begravdes med de 100-tusentals som på olika sätt drabbats av kriget. Fredsavtalet tvingade fram stora eftergifter på båda sidor. Armén halverade sina trupper. Gerillan upplöste och avrustade sin 10 000 man starka armé. Den tidigare så illa beryktade militärpolisen ersattes av en civil polis med folk från både armén och gerillan. Många före detta gerillasoldater fick äntligen den eftertraktade jordlotten. Gerillagrupperna blev politiska partier och deras ledare kom ut i ljuset efter år av underjordiskt liv. En av dem som öppet kunde komma tillbaka till huvudstaden San Salvador var ERPs högste militäre ledare, gerillans chefsförhandlare med FN, Joaquín Villalobos, han som kidnappade Jaime Gil. Desde marzo de 1981, en la capital, en Morazán. Buenos días, señora. ¿Cómo está? Saludarla. Yo tengo una amiga que trabaja en un canal de televisión. Me decía, bueno, y ya se va a firmar la paz, la guerrilla va a andar aquí. ¿Qué haría usted si los ve, se los encuentra? Le dije, nada en absoluto, no haría nada. Y no tiene usted resentimientos, no quisiera usted venganza, no quisiera usted reclamarles del dinero, de todo el sufrimiento que le decían. Y decía, no. Cuando se firmaron los acuerdos de paz aquí en San Salvador fue un día sábado. El lunes el comandante Villalobos estuvo en este canal de televisión y se encontró esta amiga de este canal con él. Y ella cuando se vio a solas pues sintió un poquito nerviosa, no sabía qué decirle y es cuando le dice, usted y yo tenemos algo en común. Y él sorprendido, Joaquín, le pregunta qué. Y le dice, de que los dos conocemos a Jaime Gil. Entonces él le pregunta, ¿y cómo está Jaime? Entonces ella le dice, está de lo más bien. No quisiera verlo. Entonces le dice él, yo sí lo quisiera ver, pero dudo que él me quiera ver a mí. Hablé con Rosanita para darte pésame. Sí, me dijo y yo te mandé a decir que... ¿De qué me hubiera servido a mí andar con un rencor, con deseos de venganza contra la gente que me secuestró? Andaría perturbado todo el tiempo y yo mismo andaría en guerra, porque si yo quiero vengarme por lo que me hicieron, entonces yo siempre andaría en guerra dentro de mí mismo. Entonces yo creo que la mejor solución es poder perdonar. Lo hice y no sabes lo satisfecho que me siento por haber podido ayudar en todo este proceso de paz. El otro fue el Callado, que me hacía compañía también, y el otro era el aeróbico.
aeróbica ahora. Qué gusto conocerte. Encantado de verte y de conocerte. Un millón de gracias por toda la paciencia que tuviste conmigo. ¿Cuántas veces pregunté que si iba a salir? Callado. ¿Cómo está? Un millón de gracias por todo eso. Yo se lo pagué por la paciencia que tuvieron ahí conmigo. Qué gusto verlos. Se sienta ahí con nosotros, vengan. Y aquí te ponen el aeróbico porque siempre llegabas al cuarto todo sudado y cansado que venías de correr, ¿no es cierto? Y te hacías jugar póker, Coatepeque, La Cruz y todo esto por la... Y platicábamos bastante, pero los mudos, el chef era mudo, pero este nunca le salió una palabra. Mira, callado le decía a usted, ¿te acuerdas? Y contame la hora de mi secuestro, ¿por qué más te preguntaba? Te preguntaba 20 veces diarias cuándo iba a salir, o que si iba a salir con vida. Porque Ana Guadalupe, ¿se acuerdan que fue la única que yo vi sin máscara, a pesar de que el pasmado periodista, el que llegó de México? Les dije a usted, despiérteme temprano, no me acuerdo quién me despertó a las 5 de la mañana, pues que para medio limpiar el cuarto, me afeité y me perfumé, ¿verdad? Con la loción que usted me daba, la Old Spice. Y no saque el oligarca Jaime Gil todo perfumado, como que si iba a jugar polo. Aquí fue pito, lo hice por él, los machinos, ¿verdad? Con gota blanca de los ojos para que me viera bien el babo. Así que... Mi vida cambió. Yo me quería vengar de ustedes, tenía resentimientos, tenía todo lo más negro. Hasta en el 85, que me había agarrado, pero bastante el trago. Y un poco de droga ya también. Decidí no chupar y cambié mi vida, fíjate, totalmente. Cuando nosotros conversábamos contigo, ¿de qué hablábamos? De tu esposa, de tus hijos, del problema. Entonces había una dosis de problemas humanos que también uno los tiene. Sí. Y eso afecta, y molesta. Sí, afecta, claro. Incluso yo recuerdo algunas discusiones contigo sobre el problema económico, sobre el problema en la reforma agraria, sobre esas cuestiones. O sea que ustedes creen que yo me logré identificar con ustedes como un ser humano. Exactamente, eso no está ajeno a nosotros. Cuando uno se integra a la lucha política, se integra por diferentes razones. Y luego, en un determinado momento, la política es un problema militar. Y entonces se mete de lleno a eso, aunque no le guste. Es que todo el mundo tiene la impresión de que un guerrillero es tipo Rambo, que anda con no tiene nada que ver, tenemos gente mala también, pues gente que hizo cosas malas, pues, o gente que le gustó la violencia. Pero esa historia de los guerrilleros superhombres y todo eso, ¿qué es? Pase del 4 me la pasó a mí, entonces yo me cargo. Claro, a ellos les han dicho de que ya no van a ser más guerrilleros y que se tienen que incorporar a la sociedad salvadoreña. Tienen que buscar trabajo. Entonces yo como empresario tengo... Buenos días. Sí. Sí, Ron, tenía interés en que me prepararan un informe sobre el desarrollo del proyecto de vivienda en San Francisco Javier. Quería saber el estado del avance del proyecto.
y cuando inician la segunda etapa de construcción. Que la experiencia que nosotros ganamos en la guerra fue una experiencia organizativa, una experiencia en planificación, una experiencia en manejo de personal. En este momento se están construyendo 111 viviendas para excombatientes del FMLN, o sea, jóvenes que tuvieron participación en la guerra y que ahora tienen necesidad de vivienda y este tipo de vivienda tiene que buscar trabajo. Entonces yo como empresario tengo mucha experiencia. Entonces lo que he tratado de hacer con la experiencia que tengo en construcción es asesorarlos a ellos, cómo manejar una compañía de construcción y darles cualquier otro asesoramiento, porque sé mucha gente que se quiere meter al comercio de parte de ellos. Entonces yo con el mayor gusto los asesoro y les digo qué es lo que tienen que hacer para verdaderamente triunfar en lo que va a ser su nueva vida, o sea, volverse empresarios aquí en El Salvador. Jaime, at some point along the way, decided that he was a Salvadoran first and not an oligarch. He could easily have simply been another spoiled brat millionaire. And for a long time in his life, he was. Drank a lot, chased women, wasted his money, played polo, and then he got kidnapped. And I think it changed his life. Somewhere along the way, Jaime decided that if this country was going to work, it was going to work because Salvadorans, all Salvadorans, were going to have to participate in it, or else they were going to be at war forever. But in the negotiations themselves, the guerrillas made real political concessions. I mean, they started this war thinking of a Cuban-style state, and they ended this war with what El Salvador is today, which I don't think was easy for them. There's an enormous debate within the American military establishment about El Salvador. Some people say it's a victory. I think that in terms of the Cold War, the United States did win. This is not a communist country. It's Marxism was defeated, quote unquote. Revolucionando la radiodifusión para unir a El Salvador. Venceremos, oh, venceremos, oh. Radio venceremos, revolucionando la radiodifusión para unir a El Salvador. Muy buenos días, esto es Conexión Directa, el programa que definitivamente llega más. Y en esta ocasión tenemos un invitado especial en la cabina de Radio Venceremos. Es un gusto tener al señor Jaime Gil. Bueno, como dice Alicia, tenemos aquí en nuestra cabina a Jaime Gil. Jaime Gil, un dirigente conocido en El Salvador, dirigente empresarial, pero que también la buena parte de su vida la ha dedicado a Fundasalva. Cuéntenos un poco su experiencia personal. Mire, Carlos, yo llego a Fundasalva, por decir, a crear la idea de Fundasalva, después de que yo he pasado un secuestro de 4 meses y medio, y durante los próximos 5 años yo sufrí muchísimo. Eso fue en el 79, creo. 79, ¿no? Correcto. 79-80. Final del 79, principios del 80. De la guerrilla por 4 meses y medio. Entonces, yo sin saber que tenía la enfermedad de un estrés postraumático, pasé 5 años de mi vida totalmente desubicado de lo que era la realidad. Estaba sufriendo mucho y consumiendo alcohol. Prácticamente me volví alcohólico. Entonces decido dejar el alcohol. Y empiezo a estudiar qué es la drogadicción, qué es el alcoholismo. Y es así, después de los estudios, cuando con la graduación de mi hija Alexandra, le cuento lo que estoy pensando, de que la drogadicción es una enfermedad y que tenemos que hacer algo al respecto. Fundasalva ha creado este departamento especial para combatir el estrés postraumático de la guerra, a todo nivel, pero especialmente en los excombatientes del FMLN y
de la Fuerza Armada. Hoy, ahí viene el mic. Hoy. Allá adentro. Adiós, un besito. Va. ¿Cómo está nuestra futura alcalde? Eso. No se acuerda que ya quedamos en no, que no. Que no. En ese sector de Jaime hay de todo. Hay gente absolutamente fanática que no acepta ni siquiera la relación formal, circunstancial que se abre por situaciones precisamente producto de la transición en el país, porque aquí en el país no nos consideraban personas. Y hay otros como Jaime que han ido mucho más lejos, ¿verdad? Que han comprendido lo que es la necesidad de cambiar y que todos hemos cambiado. Y eso ha permitido una reconciliación sincera, profunda, sin... ¿Vos vas a estar en la reunión? Sí, no vino Víctor también. Lo único que vino fue Manolo, no sé qué fue lo que pasó. Bueno. Pero hagámoslo así. Oye, es que no lo ando aquí. Lo deja allá. Los acuerdos de paz son una victoria para el país y son una victoria para todos los que creen que el país necesita un proyecto democrático. Y eso nos incluye a nosotros. La complejidad para conducir la situación es mucho más difícil que lo que era la guerra. La guerra era mucho más simple. Era más cruenta, pero era más simple. Más simple. Sí, más simple, más mecánica. Más fácil a explicar también. Sí, y más fácil de tomar decisiones. Eran 2, 3 campos de decisión. Pero este fenómeno es un fenómeno en el que hay que estar pensando simultáneamente en 10, 12 cosas distintas, todas igualmente importantes. El caso de la relación que hemos desarrollado con Jaime es como el ejemplo más importante para el país en términos de reconciliación. Porque en un momento de la historia fuimos protagonistas de un antagonismo, pues, con una base histórica, ancestral en este país. Como me dijo un hermano de Jaime, Ricardo, el negocio común que tenemos es el país, y es cierto. Ese es el punto que tenemos en común, el país. De ese debemos hablar y debemos, o sea, si no nos preocupamos porque el país ocupe un puesto en términos de su inserción en el mercado mundial, aquí puede gobernar la derecha, la izquierda, nada. Yo pienso más en el presente y en el futuro que en el pasado. Y si en algún determinado momento yo pienso que es importante conocer el pasado, es con el concepto de nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás. The Secretary General has sent 4 of us here to
El Salvador to discuss with Dr. Ramirez Ocampo the present state of the implementation of the peace accords. At the same time, there have been some alarming developments recently which have attracted the attention of the Secretary General of the United Nations and the Security Council. So the Secretary General decided... Papa Sierra 112, Papa Sierra 112 para 14. Adelante para Papa Sierra 112. Ubicación. Acá está enfrentado un consenso nacional por la paz, una comunidad internacional que quiere que este proceso sea exitoso y un grupo de gángsters que quieren echar atrás lo que tanto ha costado en este país. Y yo no quiero referirme a los escuadrones de la muerte como los escuadrones de la muerte. Los escuadrones de la muerte en este país tienen nombre y apellido, tienen voceros, tienen gente concreta que ha financiado. Por eso es importante que esta cuestión tiene nombre y apellido. Para nadie es un secreto que el señor Roberto Gil, en este país, el antiguo dueño del Banco Cuscatlán, financiaba a los escuadrones de la muerte. Mire, Roberto Gil es primo hermano mío, Micha. Es un gran empresario, es una persona que ha creado lo que le llama aquí un grupo empresarial que se llama el Grupo Desarrollo. Ha hecho cosas magníficas para el país como empresario. Que se le acusa de muchas cosas indebidas, creo que no es el caso de Roberto. Yo lo conozco personalmente y no creo que sea Roberto Gil el que anda metido financiando escuadrones de la muerte, ni mucho menos. A nombre de esa dirección, a nombre de los combatientes, de los que dimos esta lucha, de los humildes campesinos con los que pasamos todos estos años, te reitero, te juramos, este país va a cambiar. Tu hijo, tus hijos van a vivir en un país libre y democrático. Hasta la victoria siempre, hermano Carmelo. And what's happened? There have been a handful of killings of FMLN people by the extreme right of the military, and Jaime Hill is scared. And Joaquin Villalobos is scared. So what does Joaquin do? He denounces Jaime's first cousin, Roberto Hill, as a former death squad financier. In this tiny society, that puts Jaime Hill immediately under enormous pressure. Roberto Hill is his first cousin, and he's his friend. They do business together. They sit on boards of corporations together. They go to family parties together. And Jaime has to answer the question, why are you extending your hand to a man who is attacking your first cousin? Jaime's friends, to his face and behind his back, call him a fool. You're psychologically damaged. You're a coward. You're begging forgiveness from a man who's a ruthless killer and a communist. And Joaquin Villalobos has to go into a guerrilla meeting and answer the question, why are you, a man of the people, a revolutionary tribune, sitting down and having dinner with Jaime Hill? Have you sold out? Have you lost all perspective? But those people are taking an enormous risk for saying, I pardon, for admitting that maybe there was a reason for this war beyond international communism. De gran manera, como le decía Joaquín. Aquí no es que era un mito, era una realidad. La tierra en manos de los 14, como le queramos llamar, de la oligarquía. Hoy ya se dio un paso adelante. Ya la gente, el campesino, tiene tierra. Yo digo que en el caso de El Salvador es un caso exitoso de Naciones Unidas, hasta hoy, y ojalá que concluya bien.
Que hay dificultades en este momento está claro, pero la tendencia es hacia una estabilización y hacia una mejora, un mejoramiento de la situación. Yo creo que así como hay gente que me ha criticado, a Jaime hay gente que también lo ha criticado. No. Y ¿Pero qué dicen en contra? traición. Yo ya me hice comunista y Joaquín ya ha sido capitalista. ¿Así? Entonces, todos transversando la cosa, que no se dan cuenta que dos polos que fueron opuestos se pueden unir para crear una fuerza y lograr un fin común, que es la paz. Lo más sencillo. Yo he aprendido mucho de Joaquín y Joaquín también ha recibido mis consejos, entonces hemos absorbido lo bueno, los defectos que teníamos, lo positivo, para llevar a un fin común, que es la paz y lo que yo vivo ahorita. Una tranquilidad y una paz espiritual, pero tan bonita, que eso para mí es felicidad.